Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. Piel blanca, rostro dulce. Ahora la recuerdo. Nadie vino a su entierro, nadie. Como tampoco nadie viene ahora a reclamar lo que queda de ella. Pocas veces vi a nadie igual. El rictus de la muerte no se había apoderado de sus labios ni de sus mejillas. Si no hubiese tenido el certificado del hospital, casi. Fue enterrador en la primera dramatización de la historia de Milenio 3. Fue el hombre del saco en Gádor, Almería. Fue el prenauta Alonso Sánchez de Huelva que descubrió América, dice la leyenda, antes de Colón. Fue uno de los consejeros a la hora de hacer pasar un muy mal rato en la crucifixión a Jesús de Nazaret. Fue el guardia civil que llegó el primero al cortijo de los Galindos. Fue el inspector que investigó la extraña voz del duende de Zaragoza. Fue carcelero en Auschwitz, explorador soviético, templario medieval. Fue muchas cosas nuestro amigo Paco Barrero. Con su ausencia, con su muerte repentina, este mismo jueves, se cierra una de las páginas históricas de la radio y de la dramatización radiofónica. Hoy la redacción evidentemente estaba mucho más vacía. En los últimos 10 años hemos compartido espacio y hemos compartido ánimos y sobre todo hemos escuchado enseñanzas de este veterano maestro de la radio. Se ha comentado en la prensa que era además el hombre de los anuncios de Carrusel Deportivo, de la central de anuncios. No era lo único, desde luego. Paco Barrero ante todo era un artista de esa radio que apenas ya se escucha porque poco a poco el tiempo la fue relegando y sin embargo vaya si interesaba. Fue un motor, quiero contarlo, para la recuperación junto a Mariano Revilla de ese género que enganchó a tantas generaciones a la radio y que parecía cubierto de polvo. Había que ver el entusiasmo de Paco Barrero, ya incluso afectado por una enfermedad muy seria, siendo el primero en las grabaciones, animando a los demás, animando como hizo con nosotros desde el primer día que llegamos. Fue una experiencia muy grata compartir radio con él. Yo le preguntaba muchas veces por los otros viejos maestros de esta misma casa. Los conoció prácticamente a todos, glorias y miserias, luces y sombras, y siempre con una sonrisa. Nunca hemos visto, o pocas veces, a alguien luchar con tanta dignidad frente a la enfermedad. Una sorpresa, una mala sorpresa, nos aportó de su lado esta misma semana. Paco Barrero vivió muchas aventuras con algo que él amaba, la fantasía de dramatizar en la radio. Y Milenio 3 fue esa válvula de escape, como para tantos otros grandes profesionales, que no necesitan de la imagen para hacer viajar a otros por el espacio de la fantasía. Como sabemos que no se escucha, desde el otro lado del tiempo y las estrellas, este programa, Paco, el equipo de Milenio 3, te lo dedica. Es para ti. Una y 14 minutos, todo el equipo, Fermín Agustí, Carlos Largo, maestro Jeremy Martínez, en los sonidos. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Y le he dado vueltas, y a pesar de que hay mucha actualidad y de que vamos a tener en la segunda hora una gran sorpresa, yo creo, de actualidad rotunda, ¿sabes lo que se me ha venido a la memoria? No. ¿Qué tipo de historia le gustaría a este escuchante tan especial que es Paco Barrero? ¿Qué tipo de historia le gustaría dramatizar a él que esté pasando ahora mismo? Pues ahora mismo alguna que tuviera que ver con todo lo de la central de Fukushima en Japón, con la nube radiactiva. Alguna que fuera dramática para que él pudiera interpretarla bien, que era lo que le gustaba con esa voz tan profunda que tenía. Y además, lo comentábamos el otro día en el tanatorio con su hija, seguro que sigue escuchando y seguro que sigue
sonriendo desde arriba porque se ha ido con esa sonrisa. El último de los últimos de un estirpe, de una forma de comprender la radio y la comunicación. Bueno, pues, claro, como ya nos han contado casi todo lo de Japón, ¿hay alguna historia que mezcle miedo, investigación? Una de esas historias que podía protagonizar una de tantas recreaciones artísticas de ese equipo de producción de la cadena SER, que hay una escena que yo no puedo olvidar, que es todos, como en sus buenos tiempos mozos, vamos a decirlo así, haciendo algo juntos artístico. Qué emoción se vivía en esa época de las dramatizaciones, que ojalá vuelvan. Podía ser un buen homenaje. Bueno, pues la historia que hemos seleccionado para viajar hasta ella esta noche es una que podía tener la voz quebrada perfecta de Paco Barrero como narrador. Es una historia que nos lleva a Almería, una historia que nos habla de señales. Estamos en un tiempo de señales, en un tiempo evidentemente de tribulación, en un tiempo de incógnitas, en un tiempo de catástrofes. He acudido a la DRAE, al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, para hablar de señal, del latín signalis, de signum, seña. Dice marca o nota que se pone o hay en las cosas para darlas a conocer y distinguirlas de otras. Señales. Antes de presentar a nuestros compañeros, quiero que viajemos a Almería porque nos llegaba una fotografía que daba espanto en su simbología. Ah, una cosa, me olvidaba. Vías de contacto ya abiertas, por supuesto. Y una pregunta. Vías de contacto Iker, milenio3 con número @cadenaser.com, 27699, palabra clave milenio, espacio vuestros mensajes y www.cadenaser.com, donde podéis dejar vuestras opiniones segundo a segundo. En ikerjimenez.com está el debate de la semana. ¿Crees en las señales del cielo? Por el momento, la mayor parte de la gente que ha votado opina que sí. Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. ¿Hay que creer en las señales del cielo, por ejemplo? Pues desde luego es para creer, y así lo han creído nuestros antepasados desde tiempos muy remotos. Es algo que tenemos muy metido en nuestro inconsciente colectivo. Fíjate que tú te has ido al diccionario de la Real Academia y yo me he ido a la Biblia. Y decía Lucas en su capítulo 21:11, y habrá grandes terremotos y plagas y hambres en diversos lugares, y habrá prodigios y grandes señales en los cielos. Javier Sierra, en la Guerra Civil Española, buenas noches, compañero. Muy buenas noches, Iker. Hubo cielos rojizos, por ejemplo. Hubo cielos rojizos, fue una de las señales que saltaron en su momento y que fueron muy comentadas y que seguro que mucha gente de edad o incluso muchos de los que hemos tenido, en fin, antepasados que vivieron la tragedia de la Guerra Civil, lo comentaron. Probablemente fue una aurora boreal, algo que sucedió a primeros del año 38, ya con la Guerra Civil muy en alto, cuando de repente, en plena guerra, incluso desde Andalucía, pero se vio en toda España, sobre todo también en Barcelona, los cielos se volvieron absolutamente rojos y entendieron que era una señal funesta. Fíjate hasta qué punto que algunos llegaron a invocar a una monja católica muy famosa en aquellos tiempos, se llamaba Sor Faustina Kowalska, después sería canonizada por Juan Pablo II, que decía literalmente en una de las muchas profecías que ella recopiló en 600 páginas de mensajes dictados supuestamente por el mismo Jesús de Nazaret, que decía: antes de la gran tribulación habrá una señal. Veremos en el cielo una gran cruz roja en un día de cielo sereno y sin nubes. Bueno, pues señales, una de esas historias dignas, repito, de ser contadas por el cuadro de actores de la cadena SER. Andalucía, como bien ha dicho Javier Sierra, ha pasado algo. La propia policía sacaba unas fotografías que, en fin, eran un Cristo pues fornido en sus proporciones, un Sagrado Corazón, en un lugar llamado Cerro del Espíritu Santo, y en una tormenta poco antes de los acontecimientos que nos han tenido pegados a la actualidad, de tanto desastre. Por eso lo de la señal, y vamos a analizarlo desde el punto de vista antropológico, lo que, vamos a decirlo así, lo que el pueblo puede pensar y por qué se piensa esto. Ya en ikerjimenez.com, en la página web, tenéis en tiempo real, Guillermo León acaba de poner las fotos. Son de impresión. Un rayo de más potentísimo, hubo dos que cayeron, impactó de lleno en ese Cristo.
El primero que llegó a la zona de los hechos, después de la fotografía policial, es el concejal de Cultura Miguel Ángel Martínez. Estamos hablando de Vera, en la provincia de Almería, una zona con mucha historia. Y como tantas veces ocurre, una anécdota, una señal, quién sabe, indica algo en el mapa. Y cuando se investiga, se empieza a descubrir el misterio. Es como si de cuando en cuando los cielos descargaran, y no por azar, su furia en un punto concreto de la tierra, de la piel de toro. Hemos querido hablar con este concejal de Cultura que subió a ese cerro donde pasó parte de su infancia. Es un Cristo protector que está ahí por algo que vamos a descubrir y que creo, por lo que comunicamos mis compañeros Paco Pérez Caballero y Alberto Cerezuela, que han estado rondando por la zona y que les vamos a escuchar, creo que se quedó impresionadísimo. La escena es tremenda, la cara desgajada, mirando a los cielos, una decapitación total y exacta sin afectar en una muesca al resto del cuerpo. Miguel Ángel Martínez, buenas noches. Buenas noches. Miguel Ángel, cuéntanos cómo viviste los hechos. Primero, nos han contado que fue un rayo absolutamente tremebundo en cuanto a su potencia y que, bueno, se comentó, ¿no?, la fuerza de ese impacto del cielo. Sí. Sí, la verdad que tuvimos una tormenta eléctrica bastante fuerte, ¿no? Pero uno de los últimos rayos, de los últimos dos truenos, uno de ellos hizo impacto en el Cerro del Espíritu Santo, ¿vale? Incluso el transformador de luz, el equipo de luz de ese barrio, de ese barrio, lo quemó, se quedaron sin luz. Y yo que vivo a 500 metros de esa zona, nosotros también nos quedamos sin luz eléctrica en las casas. ¿Y a ti, Miguel Ángel, te informan autoridades de que algo ha ocurrido con el Cristo? ¿Cómo te enteras de esta visión que...? Pues yo me entero por la mañana. Por la mañana me llaman a mi teléfono para comunicarme lo que había sucedido, ¿no? Y que me iba a reunir con el alcalde pues para subir al cerro. Y cuando subimos ya lo que es al cerro, a donde está el Sagrado Corazón, era impresionante, porque era verlo degollado, ¿no? La figura, que es bastante grande, y luego en el suelo te encontraba la cabeza, pero partida por la mitad. Cuando digo partida por la mitad, porque la cara miraba hacia arriba. Cada vez esa impresión, es que era impresionante, ¿no? Porque decías, ¿cómo es posible que se haya quedado la cara mirando hacia arriba? Y la parte anterior de la cabeza estaba hecho trozos. Pero eso era impresionante, ¿eh? Lo digo de verdad, que como yo que soy un ciudadano de Vera que ha estado viviendo aquí siempre, y ver esa imagen así, la verdad que era... temblaban las piernas. Ahora mismo, Miguel Ángel, lo estás viendo, ¿verdad? Ahora mismo. Ahora mismo sí. Es que lo veo, ¿sabes? Cuando subí, conforme iba subiendo, me imaginaba, pues sí, cada vez que ibas acercando, ibas viendo claro, iba impresionando, pues es que está decapitado. Porque, claro, lo que es chocante es que está, digamos, en horizontal. ¿Vale? Que no le ha pasado nada a las más partes del cuerpo. Solamente está afectada la cabeza, la cara. La cabeza, solo la cabeza. La cabeza cortada como si fuera degollado. No me esperaba eso, ¿no? E incluso hubo gente que luego estuvo subiendo, personas, pues que iban a besar la cara. No que era algo generalizado, pero a besar la cara, a besar los pies, a Jesús del Sagrado Corazón, gente que se subía a rezar. Porque esto es muy importante, Miguel Ángel. Yo creo que esto es clave. ¿Cómo interpreta el pueblo este acontecimiento que, desde luego, por supuesto, hay que pensar que es una casualidad, pero vaya casualidad? ¿Has analizado los comportamientos de la gente? Porque de verdad no me extrañaría nada que muchos amigos y amigas de Vera pensaran al ver esta estampa, que es tremenda, que era una mala señal, un mal augurio, ¿no? Sí, ha habido gente que sí, que ha sido como si fuera una señal de mal augurio, tú mismo lo has dicho, o como un aviso de algo malo que podía ocurrir, ¿no? Si te pones a pensarlo fríamente, te da que pensar, ¿no? Porque también estamos hablando que el Cerro del Espíritu Santo era donde hace unos cuantos siglos se situaba Vera, la antigua ciudad de Vera, que en un terremoto que hubo en 1518 la derribó por completo. O sea que ese Cristo está sobre los cimientos de una ciudad que desapareció. De una ciudad que desapareció en 1518. Hubo un terremoto, no quedó nada.
tampoco era una ciudad muy habitada, murieron 150 personas. Y están Era- debajo de ese cerro, de alguna forma, ¿no? De alguna forma sí, porque cuando se lee la historia del cerro, pues también parece que hubo prácticamente como una fosa común, en parte, porque fue todo, no quedó una casa en pie. ¿Y cómo está ahora Miguel Ángel el Cristo? Hombre, pues ahora mismo está decapitado. O sea, hablando así sinceramente, ahora mismo no tiene cabeza. Ahora se recogieron los restos, porque claro, se quiere volver a hacer, digamos, la misma, pero queremos que sea con la misma expresión que se salvó del rayo, con lo que se nos encontramos en el suelo, o lo que era la cara boca arriba. Queremos que se haga con la misma expresión. Es un poco doloroso, imagino, para los que sois de Vera ver el Cristo sin Hombre, cabeza, sí. ¿no? Sí. Luego es también un lugar donde mucha gente, muchas personas en municipios van y encienden velas, y suben un rato, charlan con él. Pero son cosas que pasan también, no sé. Miguel Ángel Martínez es concejal en Vera de Educación y le agradecemos muchísimo porque nos ha hecho ver este acontecimiento que de verdad, pues es verdad, impresiona, hay que decirlo, ¿no? Un acontecimiento que ha trastocado de alguna forma la vida de Vera. Estamos seguros de que no va a pasar nada malo y mucha gente, quizá, Miguel Ángel, mucha gente puede relacionar pues que días después, no en Vera, pero sí a nivel mundial, hemos tenido uno de los grandes desastres de todos los tiempos, ¿eh? Pero ahora que lo comenta, hubo gente con la que yo estuve hablando, personas, ¿no?, que decían, buscaban como una relación entre el terremoto de Japón y esto, ¿no? Pero bueno, ya también la mente es libre, ¿no? Cada uno puede pensar, ¿no? Pero como pensar, como diciendo, esto es un aviso, Japón ha sido ya también un aviso, y esto es como un aviso de que puede volver a ocurrir, porque claro, Vera y toda esta comarca donde nosotros vivimos, la Almería, no está libre de un posible terremoto. Una zona sísmica y de eso vamos a hablar. Miguel Ángel, muchísimas gracias, de verdad. De acuerdo a vosotros, y os animo a que sigáis con el programa. Pura antropología del pensamiento. La gente está acudiendo al Cristo y a la cara incluso, y le daban besos a la cara. La imagen que tenéis ya en la web es potentísima. Está también Iker en Facebook y en Twitter. Están en esas tres vías porque se colapsa la web. Todo el mundo entra a ver las fotografías y bueno, tienen tres posibles vías para poder verlas. Unas imágenes que, por supuesto, hablamos, yo creo que de casualidad, pero claro, solo caen dos rayos, uno quema un monte, otro impacta justo en la cabeza. Javier Sierra no había visto las imágenes y yo creo que se ha quedado muy impresionado por, repito, el concepto señal, símbolo. Claro, porque estos son ese tipo de asuntos que solo unas décadas atrás, y ni qué decir tiene unos siglos atrás, eran tenidos evidentemente como señales divinas, como casi preludio de una catástrofe inmediata. Es cierto que, en fin, aquí estamos hablando de Almería, lo de Fukushima está a muchos miles de kilómetros de nosotros, pero no deja de ser también cierto, y supongo que de eso también hablaremos esta noche, que el asunto de Fukushima amenaza con afectar al planeta entero. Ya han salido varios comentarios por parte de las autoridades que se están dedicando a recopilar la información del impacto de partículas radiactivas en todo el planeta, y lo que sucedió hace 2 semanas, en 3 parece que nos va a afectar al resto del planeta. En México, por ejemplo, o en el cono suramericano, se está debatiendo ya mucho sobre esta cuestión, sobre el asunto de las partículas radiactivas. Han llegado ya hasta allá. Y en fin, y en Francia. En Francia también. Ya están hablando, Finlandia, Canadá, Australia. Por lo tanto, aquí en España también hay Sí. partículas radiactivas y van a llegar más. Y 2 días antes ocurre esto, que es una simple concatenación de hechos, pero en la mente del ser humano, desde la más remota antigüedad, desde esa Biblia y antes, como ha leído Santiago Camacho, hay una relación de ver signos, símbolos de la divinidad o de la naturaleza que tenemos que interpretar. Es una corriente que nos parece interesante. Y una cosa, a la segunda hora vamos a tener la oportunidad de entrevistar, yo creo que es algo increíble, preparad vuestras preguntas, porque nuestra compañera Ana Terradillos prácticamente acaba de llegar. Ha llegado hoy en vuelo hace unas horas de la zona de Fukushima y nos va a contar algunas cosas increíbles que ella ha vivido y cosas que tienen que ver con el misterio, por lo que me adelantan. Acaba de llegar de la zona muerta, de alguna manera, y va a estar aquí esta noche con nosotros, porque eso es la actualidad. Pero, desde luego,
lo importante, lo interesante de esta historia digna de ser dramatizada, repito, es que el Cristo encima está sobre una zona, sobre un cerro que conmemora algo que pasó allí y que tiene que ver con los seísmos. Un seísmo que alcanzó unas cotas altísimas. Nos lo contaba el geólogo Juan Antonio Segura, que está haciendo una serie de cálculos con otros geólogos, y esto es fuerte porque aseguran que va a haber un megaterremoto de esa intensidad pues dentro de un tiempo, y nadie sabe cuánto tiempo. Pero es que el que sepultó Vera de la noche a la mañana es de una intensidad similar al que ahora ha ocurrido en Japón. El Cristo es relativamente reciente, pero estaba sobre los restos musulmanes de la antigua ciudad de Vera, en un cerro que se llama del Espíritu Santo, y fue destruida la ciudad por un terremoto en el 1518. Concretamente, el día 9 de noviembre, eso de las 11, hubo un seísmo tremendo. Le estimamos una intensidad de 9, es un terremoto peligrosísimo, no se destruyó todo totalmente. Se ha recogido muy bien, hay unos memorandos en el archivo de Simancas, ¿no?, que se redactaron el día 26 y el día 28, unos días después del terremoto, y se narra por el alcalde en aquella época, don Íñigo de Guevara se llamaba, se narra pues lo que los supervivientes contaron, ¿no? Y está muy bien narrado en un castellano antiguo muy bonito, ¿no?, pero espectacular, ¿no?, porque habla de 200 y pico muertos, habla que el pueblo se vino abajo entero, la fortaleza árabe quedó totalmente arrasada, ¿no?, y es espectacular leerlo. Es muy interesante. Nosotros los geólogos muchas veces hacemos de historiadores, sobre todo para los terremotos históricos, para poder estudiar los patrones de repetición y poder prever si va a haber la probabilidad de que ocurran nuevos seísmos de esa magnitud, ¿no? La pregunta está muy clara. Estos geólogos que trabajan en el sur de España tienen ya un dato, tienen ya una fecha. Hablamos de megaterremoto, no terremoto normal. Se lo preguntábamos al geólogo Juan Antonio Segura. Bueno, efectivamente, no es que lo haya hecho yo me he documentado, he hecho algunos estudios, ¿no?, pero hay trabajos muy serios de investigadores y tesis doctorales que quieren caracterizar la sismología de esta zona, ¿no?, de todo lo que es el levante almeriense y murciano, que tiene una intensidad, una sismicidad muy peligrosa, ¿no? Este terremoto que yo contaba antes, de 1518, que destruyó totalmente la ciudad, ahora mismo está en un emplazamiento muy cercano, pero es otra. No es el primero ni el único, ¿no? En 1406 hay datado otro de una intensidad similar en época ya nazarí, y luego ocurrió alguno más, ¿no?, en la misma zona, ¿no? Incluso en este siglo, en el año 40 hubo otro también en Vera, no tan intenso, pero llegó a alcanzar una intensidad 6, que es bastante importante, ¿no? Que aproximadamente cada 100 años y algo, cada 120 años, en este área, en esta zona sísmica, suele ocurrir un terremoto de estas características, ¿no? Ese está por venir, creemos. En Ser Almería nos acompaña el activo e inquieto investigador Alberto Cerezuela. A él le debemos estas primeras pesquisas. Ha estado rondando por la zona de ese Cristo, de esa iconografía rota, ¿no?, de ese señal, ese símbolo absolutamente herido por el rayo, y está analizando todo lo que se cuenta. Pero es que además en ese cerro no solo hay desastre y gran fosa común, sino muchas más historias. Alberto, buenas noches, amigo. Buenas noches, sí que... Escuchábamos a un experto, a un geólogo, y escuchábamos antes de alguna forma la voz del pueblo, del concejal de Cultura que se aproxima y que creo que, como muchos habitantes de Vera, no pueden olvidar, primero, esa tormenta que califican casi como especial, como algo de verdad casi nunca visto en cuanto a la intensidad, esos dos fogonazos y justo la decapitación del Cristo. Imagino que es el tema más comentado en toda la comarca, ¿no? Efectivamente, Iker, y además el pueblo, como ha podido reflejar el propio Miguel Ángel, está bastante inquieto por lo que habéis comentado esta noche, de que es posible que o lo toman ellos como una mala señal, una señal de un mal augurio, pero también, Iker, hay otra vertiente, y están los que piensan que esto es un milagro. Te explico el porqué. Si el rayo no llega a impactar en la cabeza del Cristo, seguramente estaríamos hablando hoy de una tragedia, puesto que hubiera caído en una escasa
de unos vecinos que viven allí, al pie de este cerro, el Cerro del Espíritu Santo. O sea que el Cristo, digamos, protector también tiene esa doble faceta y se interpreta de esa forma. Hay unas casas muy concretas donde, si no me equivoco, Alberto, ocurrieron encima una serie de fenómenos. Me ha extrañado una cosa a Javier Sierra también, cuando escuchábamos al concejal de Cultura, y es que es una zona, antes del accidente, donde la gente sube, decía, a poner velas, a charlar con el Cristo. No sé, es una zona especial, parece. Es una zona especial porque piensa que el Cristo siempre ha estado comandando ese pueblo. Todos los vecinos de Vera, generaciones y generaciones, se han criado al pie de este Cristo. Para ellos es un emblema hoy lamentablemente víctima de un suceso muy extraño. Hay una auténtica fosa común en este lugar, creo que los historiadores han investigado, y yo no sé si es porque debajo de los pies del Cristo está lo que fue la antigua población, con lo que quedó de las estructuras de las casas, todavía con restos humanos, o es que hay otros cementerios, como ocurre en otras ocasiones, y otros cuerpos de otros litigios que no conocemos ya. Y que allí hay datos de que pudo haber, o seguramente hay, un cementerio árabe. Pero además, como bien habéis comentado también, en 1518 hubo un terremoto, murieron más de 150 personas, casi todos los habitantes que vivían allí, y muchos de los cuerpos, muchos de los restos deben estar hoy enterrados allí, puesto que no se recuperaron todos. Es más, es tradición, o no tradición, sino tradición oral en Vera, que muchas personas, muchos jóvenes, se han criado escuchando que si iban a jugar al Cerro del Espíritu Santo, que tuvieran cuidado de no excavar, de no hacer agujeros, porque seguramente podrían encontrar huesos humanos. Es más, yo he podido hablar con algunos albañiles que estuvieron haciendo tareas en las casas que hay al pie de este cerro, y me han comentado que en una obra pudieron encontrar restos humanos. Otro detalle más que agrega misterio a esta zona, que es descubierta a nivel nacional por la casualidad del rayo, ¿no? Que nunca nadie sabe cuándo va a aparecer, de qué forma, así que el pueblo llano libremente interpreta como señal. Pero ocurrió algo, Alberto, hace unos años en una casa a los pies del Cristo prácticamente. Quizá, yo no sé, si una de esas casas que estaba amenazada por la fuerza de los cielos y fue interceptada por el Cristo. Algo que tiene que ver precisamente con imágenes religiosas. Pues sí, precisamente una de las casas que podía haber sido víctima de una tragedia si el rayo que iba en esa dirección llega a impactar. Tenemos que remontarnos al Día de los Difuntos del año 1997, una fecha también señalada. En una humilde casa de allí vivía un matrimonio formado por Vicente y Antonia, y ese mediodía ella, que se encontraba haciendo los quehaceres domésticos, se da cuenta de que en un cristal que había en la puerta de la cocina se empieza a materializar lo que parece ser un rostro. Era una familia muy religiosa, una casa de creencias católicas profundas, y lo primero que piensan, o según cuentan, es que esa cara se asemeja mucho a la cara de Jesucristo. Claro, imagínate el revuelo que se forma en el vecindario. Llegan allí los vecinos, algunos se ponen a rezar porque también asemejaban la cara al rostro de Jesucristo, otros simplemente ven una casualidad y otros no se lo creen. El caso es que como la familia tenía mucho miedo, ellos, además de ser creyentes profundos, estaban muy preocupados por todas esas leyendas que se contaban siempre sobre este Cerro del Espíritu Santo. Llaman a un equipo de investigación paranormal, concretamente a las 6, para que vaya allí a hacer una investigación. Están allí varios días, cogen psicofonías, por ejemplo, hay una muy impactante que parece ser la voz de un niño que dice "yo soy de Dios", cosa que acentúa aún más el temor entre los vecinos y los propios dueños de la casa. Durante esas investigaciones pues se dan cuenta de que quizá ese fervor o ese excesivo fervor religioso que se detonaba allí en la familia pudiera tener que ver con este fenómeno. Era una zona cargada de humedad. Y el caso es que si a esto lo unimos a los restos humanos que, como te cuento, encontraron los albañiles en el lugar, pues hacen de ella una historia más. Pero es que hay un dato muy curioso. Yo, tiempo después de esto, me entero que apareció una segunda cara en el lugar. Y los dueños de la casa rompieron ese cristal donde apareció, lo rompieron por miedo.
era, parece ser, la cara, o asemejaban la cara a un guardia civil fallecido allí años atrás, y con el que parece ser que la familia no se llevaba excesivamente bien. Eso es lo que creían ellos. Efectivamente. Por eso destrozaron el cristal donde apareció. O sea que desde luego tenemos una zona de España, como ocurre en muchas pedanías de Almería, hay que decirlo, no es el caso de Vera como pedanía, por supuesto, pero en pequeños pueblos de Almería sí que hemos encontrado un sinfín de información paranormal o extraña, concentrada, y lo que hay es cierta inquietud, aunque no es el único caso. Nos hemos quedado muy sorprendidos, de verdad, amigos, y ahora vais a escuchar cuándo, y quizá tengamos datos esta misma noche, vías de contacto abiertas, repetimos, Carmen, porque puede haber gente de Almería, gente que conozca el entorno y que nos quiera contar cosas. Pues vamos a repetir las vías de contacto: 27699, palabra clave, milenio, espacio, vuestros mensajes, milenio3 con número @cadenaser.com y www.cadenaser.com. Sorteamos 3 novelas, Iker, aquí las tengo: Caminarás con el sol, sí, a los 3 años no he vuelto, y también Cayo Esqueleto. Iker, también pueden seguir votando en ikerjimenez.com en esa encuesta. La pregunta es sencilla: ¿crees en las señales del cielo? El 62,5% opina que sí, frente al 37,5% que cree que no. Nos dicen que ¿dónde pueden ver las fotos del Cristo? En ikerjimenez.com, que vayan a blog y justo allí las van a encontrar. Y si no, en el apartado de Twitter. Y si no, en Facebook o en Twitter. Perfecto, nave del misterio. Ahora quiero escuchar vuestra opinión, amigos, pero fijaos el dato. Son casualidades simplemente que se han concentrado especialmente. Nos escribía, al ver las imágenes que mostramos en la televisión del Cristo, impactó. Lo vimos evidentemente por la audiencia, además, que en el momento en que salió esa imagen, es como, en fin, los misterios también de la televisión, ¿no? Se incrementasen más espectadores por la fuerza iconográfica de esa cara de un Cristo absolutamente sesgada. Es que incluso parte de la cabeza parece que queda a un lado y mirando hacia el cielo, con un gesto dramático. Bueno, pues un amigo de Córdoba, profesor Víctor Castro, nos habla de que en Córdoba hay otra historia con un Cristo y un rayo. Teníamos que escucharla. En Córdoba tenemos un lugar, la sierra, que se llama Las Ermitas de Córdoba, donde existe un Sagrado Corazón de Jesús. Es una escultura bastante grande, de unos 20 metros de altura, hecha por un escultor francés en el año 29. Y esta escultura tiene pues una historia bastante curiosa. En el año 69, justo 40 años después de inaugurarse, la alcanzó un rayo y le causó graves daños en el brazo, en el pecho, la cabeza, pero poco después se pusieron manos a la obra, la restauraron y curiosamente 3 años después, en el año 72, justo antes de bendecirla y de ponerla de nuevo al público, otro rayo le cercenó la cabeza que cayó justo a los pies de la escultura, y allí se mantuvo pues bastante años, si no recuerdo mal, hasta el año 1986. Está regresando 1:44 prácticamente de estas tierras en su investigación. Paco Pérez Caballero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Paco, tú has estado en este lugar, quizá lo puedas contar con tu visión periodística, has estado recogiendo testimonios, se junta un poco todo, ¿no? Es un poco de novela, geólogos que están investigando, porque parece que justo en ese punto hay una falla de las más peligrosas a nivel europeo, que está ahí, y esa es la verdad, no hay que ocultarlo tampoco. No, desde luego, tiene todos los ingredientes este asunto para ponernos un poco los nervios de punta, eso no lo podemos dudar, y digamos siempre, Iker, que nos movemos en el territorio de las sensaciones y por supuesto de la probabilidad. Por ejemplo, en el caso de los terremotos, es un lugar, Vera, que se encuentra en un punto desgraciadamente muy activo, sísmicamente hablando, uno de los más activos de nuestro país, y que además tiene la peculiaridad de que está en un lugar en el que la corteza terrestre es muy delgada, lo que significa que los terremotos casi siempre se producen de manera superficial, que son los más dañinos. Así que no es extraño que en esas tierras, cuando sucede algo así como lo que estamos contando esta noche, una decapitación de un Cristo que además ha sido erigido allí como protector de la localidad, pues todos piensen en aquel terremoto de 1518. Yo he escuchado testimonios de personas que han subido a ver el Cristo decapitado, han visto esa cabeza en el suelo, que ahora mismo no está porque está siendo restaurada, y al bajar, al preguntarle a su abuelo, a la persona mayor que tenían en casa,
y al contrario de lo que había sucedido, les han regañado. Han dicho que no tenían que haber subido porque al haber visto al Cristo decapitado es posible que les pudiera pasar algo. Fíjate hasta qué punto llega esta superstición o esta sensación, esta mal augurio, ¿no?, que han recibido en Vera, desde luego, con preocupación, siempre con los pies en el suelo. Pero desde la ciencia también nos están diciendo que la tormenta fue impresionante. Los científicos que hemos entrevistado de allí, de esa localidad, nos dicen que a pesar de ser científicos, ellos se asustaron y que al ver al Cristo decapitado al día siguiente, pues eso vino a echar un poquito más leña al fuego. Y naturalmente todo el mundo sabe que hay unos ciclos sísmicos. En este caso, en Vera, saben que en esa zona se produce un terremoto destructor cada 100 años y el último fue hace algo más de 100 años. Así que por probabilidad, cosa que no es exacta, pero por probabilidad debemos de estar cerca de otro terremoto importante. Lo que sí nos contaban, para tranquilizar por supuesto a todo el mundo, es que a pesar de que hay un terremoto importante, siempre que no suceda cerca de una población, pues no tiene por qué haber ningún tipo de daño personal, ¿no? Pues hablando de ciencia y hablando de terremotos importantes, quiero escuchar muy atentamente a Emilio Carreño, que es nuestro gran asesor en este asunto y es director de la Red Sísmica Nacional, además de físico. Él dio un auténtico puñetazo sobre la mesa el día en que nos contó que había trabajos científicos que relacionaban señales antes de terremotos. Hemos hablado en ocasiones con él, ¿verdad?, de cómo los animales se comportan de cierta forma antes de un gran seísmo. Cómo en China hay auténticas guías para observar a reptiles, observar anfibios, observar, por supuesto, caballos, perros, cerdos, que actúan de una forma minutos antes, como señal de alarma de que vengan las ondas sísmicas. Pero lo que estaba un poco en tela de juicio como leyenda es que se veían auténticas luces, pero luces compactas, luces fantasmagóricas. En la semana anterior al gran terremoto de Japón, en toda Asia hemos ido recogiendo testimonio de luces filmadas con cámaras domésticas, con móviles, una gran intensidad, más que nunca. Le hemos pedido a Carreño que especifique un poco más, y parece que en el gran terremoto que asoló a la península ibérica, en el terremoto de Lisboa, es el primer instante en el cual se dan cuenta los cronistas de que horas antes del terremoto, en diferentes pueblos de España y de Portugal, están viendo señales en el cielo, y esto constatado notarialmente y científicamente. La verdad es que esto es un poco sorprendente, porque cuando se empezó a estudiar este tema, precisamente con ese terremoto de Lisboa, no se tenía la menor idea que pudiera tener una base científica, ¿no? Porque hoy día, bueno, ya se conoce como efectivamente está comprobado que hay muchos casos en que aparecen luces asociadas con los terremotos, y muy curioso, precisamente Richter, el famoso de la escala de magnitud, fue el primero que habló y lo reconoció, que lo había visto en Japón, ¿no? Y bueno, pues en este caso de España, en el terremoto de Lisboa de 1755, la madrugada anterior al terremoto, pues hubo ni más ni menos que referencias de 33 poblaciones en España que aseguraban haber visto luces. En algunos sitios no son luces, habla de una especie de serpiente luminosa, como si fuera un cometa, que estuvo bastante tiempo en el cielo. La verdad es que para ser un cometa era demasiado el tiempo que se ha visto en algunos lugares, y también se ha pensado en la posibilidad de que hubiera en ese momento un meteorito que cayera en la Tierra, pero ocurre igual. Los meteoritos, la verdad es que se ven un instante, ¿no? Pasar y desaparecen en el horizonte. El caso es que efectivamente hay 33 poblaciones en España que vieron luces la víspera de ese terremoto. El detalle creo que no es baladí. 33 poblaciones, Javier, Santi, Carmen, que observaron luces luminarias antes justo de que la Tierra temblara. Pues sí, la verdad que no es, como decía Carreño, la primera ni será la última vez que sucedan estas cosas. La cuestión habría que tratar de explicarla, bueno, y de hecho se han hecho muchos esfuerzos a ese respecto, por la fricción de las capas, digamos, más rocosas del manto terrestre, ¿no? Se habla de electricidad producida, bueno, lo llaman piezoelectricidad, que es la electricidad que produciría, por ejemplo, el rozamiento de dos capas de granito, que lanzaría a la atmósfera pequeñas esferas
luminosas que tendrían una duración muy breve. El problema al que se enfrentan los geólogos cuando escuchan estos relatos es cuando esas esferas se ven durante muchísimo tiempo, porque ahí ya estaríamos hablando de otro fenómeno que no tiene explicación. De ahí surgen también, por ejemplo, las pistas que indican cuando hay un movimiento de tierras, pues que se abre una bolsa de gas, se prende por esa fricción de las capas de la Tierra, y ese gas se prende también y es visto. Pero bueno, es todo un misterio, realmente sigue siendo todo un misterio. Pero no se ponen de acuerdo. No, ninguno, no hay una explicación. Filmaciones de hileras de esferas perfectamente Exacto. redondeadas antes de lo de Japón, justo antes. Sí, ha habido varias. Se han filmado una especie de esferas luminosas que además no tienen ningún movimiento concreto, porque muchas parece que suben, que bajan, no tienen, además, como en algunos objetos volantes no identificados que se ha visto que iban en zigzag. Aquí no, van según las conviene, según las lleva también el viento. Y como decía antes, ningún especialista se pone de acuerdo. Lo que apuntaba Javier, la fricción de las fallas, el gas radón, los minerales que responden a esfuerzos mecánicos generando luz o carga eléctrica, cristales de cuarzo que generan voltaje, fluidos en movimiento entre fracturas. Esas son las posibilidades que se dan de lo que pueden ser estas luces. Y en Japón la primera vez que se capturan por parte de las cámaras. Es un terremoto que afecta sobre todo a la zona de Matsushiro. Se produce en 1965 y también en 1967. Hay dos terremotos bastante seguidos. Y es cuando por primera vez se pueden fotografiar esas luminarias, cuando se captan como objetos volantes no identificados en un principio, porque no se sabía que eran esas luces, se apuntan todo tipo de posibilidades y luego se dan cuenta de que tiene que ver con el terremoto, porque efectivamente días antes, durante y después del terremoto se estuvieron viendo esas luminarias. Una cosa muy interesante también es lo que describen los testigos que han estado cerca de estas luces previas a un movimiento sísmico o posteriores, porque se producen tanto antes como después. Y es que el ambiente, la atmósfera, de alguna manera se vuelve, y así vienen todas estas descripciones, como sobrenatural, como si el aire se ionizase, se cargase eléctricamente y se generase un ambiente, en fin, que seguro que nuestros oyentes en algún momento han vivido entrando en un lugar especial o entrando en un bosque, por ejemplo, después de una tormenta, esa sensación como eléctrica, cargada en la atmósfera. Bueno, pues eso también acompaña a la aparición de estas luces. Pero fíjate, Iker, no solamente hay luces, hay también rayos sísmicos, bandas atmosféricas luminosas, masas incandescentes, lenguas de fuego y llamas sísmicas. Todos esos fenómenos son los que tiene la ciencia catalogados cuando se producen los terremotos. Lenguas de fuego sísmicas. Eso es. Pero parece que lo que se está observando en estos últimos casos y desde hace 50, 60 años es algo distinto. Y la gente, como ocurre con los dibujos en los campos de Inglaterra, los más o menos auténticos o más o menos falsos, hubo toda una corriente que habló de señales de la propia Tierra, advirtiendo de algo. Santi, curioso que ni más ni menos Richter, el hombre que pone nombre a la escala, fuese uno de los primeros testigos del fenómeno de luces. Claro, previas a terremotos. Es que en cualquier caso, aunque la ciencia no sepa dar una respuesta exacta al fenómeno, hay una experiencia empírica de la gente que ha estado en contacto con la Tierra muy larga al respecto. Y te voy a poner un caso que es el de los buscadores de oro. Los buscadores de oro en California, en la época de la fiebre del oro, en Sudamérica, en Europa, todos tienen en común una cosa que ya no se puede llamar leyenda, porque ya te digo que surgió en todas las fiebres del oro y por tanto surgía de la experiencia íntima del hombre con esas determinadas condiciones geológicas. Y era la búsqueda de una cosa que era la madre del oro. Y la madre del oro eran unas luces que acompañaban indefectiblemente, unas luces que podíamos definir como luces populares, de las que se ven en muchos sitios, que iban andando por las sierras y que estaban asociadas a los yacimientos de oro. Parece que esos fenómenos luminosos están de alguna forma asociados a determinadas condiciones geológicas del terreno y que cuando esas condiciones varían pueden provocarse nuevos tipos de luz. Las estudió la madre del oro, esas luces, las Mae de Ouro en Brasil, las estudió Jacques Vallée, nada menos,
el gran investigador astrofísico que se dedicó durante años a perseguir todas las cuestiones vinculadas a los Madre ovnis. del oro. La MAE de Oro, que en algunos casos, que era lo que a Jacques Vallée le interesaba, parece que llegaron a aproximarse tanto a los testigos que se sintieron agredidos por esas luces, se produjeron quemaduras de diversa consideración y en algunos casos incluso pérdida de visión y otros problemas permanentes. Claro, era un fenómeno natural, un fenómeno exógeno. Un dato más, y luego les preguntaremos a nuestros compañeros qué han detectado ellos, qué piensa la gente de ese municipio donde empezábamos con la señal, qué va a ocurrir, qué creen ellos. Pero Emilio Carreño daba un dato más que yo creo que precisa mucho más el misterio existente. Muchos científicos sin conocimiento lo han puesto en tela de juicio. Emilio va más allá. Poblaciones españoles con nombres y apellidos, pueblos de nuestra tierra, que un día antes señalaron los cielos viendo extrañas lenguas de fuego. Pues por ejemplo, como nota curiosa, por ejemplo, en Albalá del Caudillo, en Cáceres, ¿no?, donde dicen que vieron aquel día al amanecer en el cielo del lado de poniente un cometa rojo a la similitud de una serpiente que se enrosca, o por ejemplo en el mismo Cáceres, ¿no?, que habla también algo parecido, como una especie de cohete luminoso, una exhalación corpulenta como una estrella encendida. Don Benito, que también es un lugar conocido, no sé, Molina de Aragón se vieron, en fin, Carmona, por nombrar algunos, Puente del Arzobispo, en el mismo Zamora se vieron estas luces. Alberto, ¿y la gente en Vera qué piensa que va a ocurrir? El caldo popular está intrigado porque creen que realmente puede haber un seísmo o interpretan otras cosas. Hay que pensar, Iker, que en la mente popular no pueden olvidar ese terremoto que hubo en 1518. Es más, en el pueblo hay diversas alusiones en forma de placas y demás a este hecho. Por eso ellos, algunos de ellos, no hay que generalizar, piensan que esto es una señal de que puede ser que se repita uno de esos terremotos que, como bien hemos apuntado esta noche, por probabilidad es posible que toque en los próximos años. Paco, tú estuviste delante de la figura del Cristo que está ahora sin cabeza. ¿La impresión personal, brevemente, por favor? Pues la impresión personal es la que puede tener cualquiera de nuestros oyentes. Es algo que de verdad pone los pelos de punta, un Cristo tan grande, sin cabeza, y eso que yo no llegué a ver, esa expresión que otros testigos nos han descrito del Cristo mirando hacia arriba, ¿no?, que decían que daba verdaderamente miedo. Paco, Alberto, muchísimas gracias, compañeros. Seguimos recabando datos, investigando en esa zona que es una auténtica, ese cerro, debajo una auténtica fosa común. Gracias, compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos esperando, aguardando casi a nuestra compañera Ana Terradillos, que viene de Fukushima, ni más ni menos, de la zona muerta, y nos va a contar qué está pasando. Si nos están engañando, de zona muerta, si no... Iker, un aviso. El lunes que estén muy atentos porque vuelven a emitir Chernóbil. Ese reportaje que hicimos, un especial, en 4, hacia las 11:30 de la noche, van a repetir Chernóbil. Para todo aquel que no pudo verlo, eso es. Que yo creo que ayuda a entender... Bueno, la gran pregunta, el gran debate, esta es la actualidad, lo que teníamos preparado. ¿Está ocurriendo ahora mismo algo parecido a Chernóbil? ¿Nos han engañado? Hay mapas, a mí me ha pasado algún documento, Guillermo León, de cómo se está expandiendo la relatividad, pero casi nadie habla de esto ya, y es tremendo, es terrible, ¿no? Entonces, vamos a hacer muchas preguntas, vamos a reflexionar cuáles son sus visiones, qué nos trae, qué hay de verdad, qué hay de ocultación. En unos minutos estamos aquí con ese viaje y con muchas más noticias. ¿Tenéis preguntas? ¿Nos están diciendo toda la verdad o no?